reciban la paz, la fuerza, la esperanza, pero sobre todo la valentía de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda el predicador católico Saulo Hidalgo. Hoy nos unimos a más de 17 canales de televisión en un retiro que se llama Cuaresma, tiempo de conversión y paz. Nos están mirando en la República Dominicana, en Puerto Rico, en Guatemala, en Paraguay, en muchos estados de Estados Unidos y en algunos países de Europa. A través de esta cadena de 17 estaciones de televisión, le doy las gracias por unirse en este propósito de llevar esperanza y conversión a nuestro pueblo. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama No nos cansemos de hacer el bien. Prepárese a recibir la poderosa palabra de Dios el día de hoy. Vamos a hablar de la necesidad de no cansarse. Hoy vamos a hablar de lo que sucede cuando te cansas, pero también de lo que sucede cuando no te cansas. Cuando eres capaz de resistir y no derrumbarte. Cuando eres capaz de luchar y no abandonar. Cuando eres capaz de seguir ayudando a los demás y no dejar que tu propia necesidad te controle. Vamos al texto que traigo para ti el día de hoy. Vamos a ir específicamente a la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y vamos a ir al capítulo 6, carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Al capítulo 6, vamos a leer del versículo 7 al versículo 10. No se dejen engañar ustedes. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una gran cosecha de vida eterna. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a hablar hoy de no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, a su tiempo, quiero que lo repita conmigo. Aquí hay dos cosas que tienen preponderancia para tener lo que queremos lograr. Número 1, el tiempo. Y número 2, no cansarse. El tiempo. A su tiempo. Dios tiene el tiempo. Hay un tiempo. No sé cuándo, pero sé que llegará. Hoy hablaré de ese tiempo que nadie quiere esperar. La sociedad de hoy quiere todo en microwave, al instante, de inmediato. Nadie quiere hacer la fila. Nadie quiere esperar su turno. Todo el mundo está desesperado por el tiempo. Y todo toma tiempo. Y tiempo en la Biblia significa procesos. Nadie quiere procesos. Nadie quiere que Dios trabaje en ellos. La mayoría queremos que Dios trabaje para nosotros, no que trabaje en nosotros. Y todo en la Biblia tiene un tiempo. Como dice la Escritura, hay un tiempo para todo, tiempo es proceso. Pero hoy no hablaré de eso. Eso lo dejaré para más adelante. Pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Saulo Hidalgo Oficial. Ahí tenemos cantidad, montones de programas, pero del tiempo lo haré en otra ocasión. Hoy hablaré de la segunda parte. No cansarse. Es precisamente el Papa Francisco quien nos ha invitado a que reflexionemos, pero no solo reflexionemos como cuando uno mira algo y qué bonito lo que dijo, o qué bonito lo que escribió. No, reflexionemos para que cada uno de nosotros pueda entender el mensaje de no cansarse. Hoy hablaremos de no cansarse. La sociedad de hoy no solamente está desesperada,
La sociedad de hoy está cansada. Y no estoy hablando del cansancio que se quita con dormir y tomarse un tiempo en la playa o en un sillón. Estoy hablando del cansancio de hacer el bien. Estoy hablando de cuando te cansas de que tienes tanto tiempo tratando de hacer el bien y nadie lo valora. Estoy hablando de cuando te cansas de seguir ayudando y nadie te dice gracias. Estoy hablando cuando te cansas de hacer lo correcto y no ves los resultados. Estoy hablando de esa clase de cansancio que a veces tú muestras cuando puedes aparecer en un lugar, pero por dentro continúas perdido. Estoy hablando del agotamiento interior que te hace capaz de estar en un lugar sin que de verdad estés presente en ese lugar. Quiero que me entiendas en esto. Cuando vas al gimnasio, la primera vez que vas, o peor aún, lo que le pasó a mi hijo, por ejemplo, mi hijo Saulo me llamó la semana pasada, me llamó frustrado, porque regresó al gimnasio después de meses de no ir, por estar muy ocupado. Y cuando fue, se frustró porque no tenía las mismas fuerzas que tenía antes. Porque la primera, se frustró porque sentía que no estaba en forma. Porque la primera señal de que no estás en forma es que cuando arrancas en el gimnasio, te cansas de inmediato. Cuando tratas, te cansas de inmediato. La primera señal de que no estás en forma es lo rápido que te cansas. Cuaresma es una especie de gimnasio. Cuaresma es un desafío. Porque si te mantienes haciendo ejercicios, si te mantienes corriendo, tu punto de quiebre, el punto donde decías, ya no puedo más, comienza cada vez más a ponerse más lejos de ti. Cada vez más a ponerse más lejos de ti. Y tú, escúchame bien, tú tienes cada vez más resistencia. Porque mientras más consecutivamente te ejercites, más empujas ese punto en el que dices, hasta aquí aguanto, hasta aquí tolero, hasta aquí es que puedo. Pero mientras más te ejercitas, ese punto en el que tú al principio inmediatamente decías, llegué a mi límite, llegué a mi punto, ya no puedo más. Ese punto en el que tú dices, hasta aquí tolero. Mientras más te ejercitas, cada vez tu cuerpo va respondiendo mejor. Y cada vez tú empujas. Cada vez alejas más lo que te causaba la molestia. Y comienzas a alejar más y más lo que te molestaba. Mientras más corras, mientras más te ejercites, más en forma estarás y no te pondrás exhausto tan rápidamente como lo hacías cuando no estabas en forma. Cuando estás en forma, puedes darte cuenta de una vez. Te das cuenta de que no estás en forma. Por lo rápido que llegas al punto de quiebre, al punto de quedarte exhausto, al punto de ya no aguanto más, al punto de ya no puedo más. Hoy vamos a empujar tu punto de aguante. Hoy vamos a empujar hasta que seas capaz de ver la cosecha. Como dice el apóstol San Pablo, no te canses. Hoy vamos a empujar el punto en el que te cansas. Hoy vamos a empujar el punto en el que dices no tolero más. Hoy vamos a empujar el punto en que ya dices no aguanto más. Ya no puedo más. Quiero que entiendas que ese punto de que me canso. Repito, no estoy hablando del cansancio que se quita con dormir. Ese punto de ya no tolero más, ya no aguanto más,
le viene a la gente cuando la gente es sometida a presión. Cuando estás bajo presión. Presión por hacer algo. Presión por mantenerte haciendo algo. Presión por sobrevivir. Presión por continuar. ¿Sabes lo difícil que fue para Saulo de Tarso? Hoy le llamamos San Pablo. Llegar a ser San Pablo. Oh, es muy fácil. La mayoría de la gente no entiende que Saulo tenía dos nombres, dos nacionalidades. Su nacionalidad hebrea, su nombre era Shaul o Saúl o Saulo. Créame, yo lo sé porque ese es mi nombre. Y su nacionalidad romana, él era ciudadano romano, era Pablo o Paulo. La gente cree que, el día que se convirtió Saulo se cambió el nombre. No fue tan fácil pasar de ser Saulo a ser el Pablo de la Biblia. Fue Saulo de Tarso el que escribió este verso con el que iniciamos el día de hoy. Fue él quien dijo, no nos cansemos de hacer el bien. Saulo era conocido como el terrorista de los cristianos, el asesino de los cristianos. ¿Saben lo difícil que fue para él entrar en el círculo de los discípulos? Él no era de los que habían estado con Jesús. Cuando echaron suertes para escoger a Matías para ocupar el lugar de Judas Iscariote, nadie pensó en Saulo como opción. Ellos no lo eligieron, pero Dios lo eligió. Todos tenemos oportunidad de cansarnos. No es fácil, tratando de hacer el bien, tratando de apoyar a la iglesia, tratando de unirse a la iglesia. Saulo de Tarso, Pablo. Cuando Saulo escribe, no te canses. No es porque él es un predicador y se puso una corbata bonita y hoy va a hablarte bonito y hoy tiene la oportunidad. ¡Qué bonito! Todo para él es fácil. No. Cuando Saulo habla de aquel que escribió, no te canses de hacer el bien. Yo puedo resumirlo. Bueno, él lo puede resumir. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Solo voy a leerles del versículo 23 al 30. Para que usted vea nada más. Cuando San Pablo habla de no te canses, ¿quién es que está diciendo eso? De no te canses. Versículo 23, segunda carta a Corintios, capítulo 11. Yo he trabajado más que ellos. Me han encarcelado más veces que a ellos. He sido azotado. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha sido azotado. No lo creo. Pero Pablo, he sido azotado más que ellos. Y muchas veces he estado en peligro de muerte por hacer el bien. Todo lo que estoy diciendo, mis hermanos, es por hacer el bien. Sigo leyendo, versículo 24. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. No sé si te han dado azotes. 3 ocasiones. 39 por ser ciudadano romano. 40 menos 1. Sigo leyendo. 3 veces me apalearon. Mamá que me estás escuchando, yo no sé si a ti te han apaleado, entrado a palos, a garrotazos, como le quieras llamar. Saulo dijo, 3 veces me entraron a palos. Y una me apedrearon. Al punto de que prácticamente Dios lo tuvo que resucitar, lo dejaron muerto. Hay que leer el libro de los Hechos de los Apóstoles para saber que aquel que escribe en la carta a los Gálatas, no te canses. Hoy, en el siglo XXI, en el año 2022, en medio de una pandemia que no acaba de irse, en medio de cambios, en medio de unos precios de la canasta familiar, en medio de los precios de la gasolina, en medio de tanta decepción de la gente, en medio de tanta corrupción, de tanta pornografía, de tanta música urbana dañina, en medio de que la gente... Saulo dice, no te canses. Y él sigue diciendo, 3 veces me entraron a palos y una me apedrearon.
En 3 ocasiones se hundió el barco en el que yo viajaba. ¿Cuántas veces se ha hundido tu barco? Y tú dices, ya, esto era lo que yo necesitaba para abandonar. Eso es lo que Satanás quiere. Que cambies. Y San Pablo sigue diciendo, 3 ocasiones se hundió el barco que yo viajaba y a punto de ahogarme. Pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligros de ríos, en peligros de ladrones y en peligros entre mis paisanos y entre los extranjeros. También me he visto en peligros en la ciudad, en el campo y en el mar, y en peligros entre falsos hermanos. He pasado trabajos y dificultades. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces no he comido. He sufrido por el frío y por la falta de ropa. Oh Dios, alguien me está entendiendo el día de hoy. Además de estas y otras cosas. Aquí es que viene lo interesante. No, es que este no es solo para quedar bien. Este no es porque todo es color de rosa en su vida. Escuche esto. A pesar de todo eso, escuche. Para mí lo más lindo. Versículo 28. Además de estas y otras cosas, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Si alguien se enferma, también yo me enfermo. Y si hacen caer a alguno, yo me indigno. Si de algo hay que gloriarse, me gloriaré de las cosas que demuestran mi debilidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto, hermanos y hermanas, es lo que de verdad puedes llamar presión. Y tú te quejas porque tienes mucha presión y ya te cansaste. Esto es tener motivos para cansarse. Cansarse es fácil. No hay que esforzarse, ni forzarse para cansarte. Porque naturalmente tu instinto es cansarse. Tú nunca te forzas a actuar. Tú nunca te esfuerzas a ti mismo a pensar negativamente o a dejarte llevar por tus emociones. Tú necesitas forzarte y esforzarte en Cuaresma sobre todo, pero en todo momento, por hacer exactamente lo contrario. Tú no necesitas forzarte o esforzarte para odiar a alguien, para querer vengarte de alguien, para hacerle daño a alguien, para dejar de hacerle el bien a alguien, para querer abandonarlo todo. Tú no necesitas forzarte para eso. No necesitas forzarte a ti mismo para compararte con otros, para dejarte gobernar por cómo te sientes. Necesitas forzarte y esforzarte precisamente para lo contrario. Porque siempre tus emociones están en modo automático. Para ello, harán que automáticamente pierdas la cabeza. No pierdas tú la cabeza, hermano. Tienes que aprender a manejar la presión. Tienes que aprender a manejar los ataques. Tienes que aprender a manejar las cosas negativas. Lo repetiré una vez más: manejarlas, no ignorarlas. Manejarlas, no hundirte por ellas. Manejarlas, no evadirlas. Todos nos cansamos de tantas batallas. Una batalla en tu casa, una batalla en tu familia, una batalla en tu matrimonio, una batalla en tus finanzas, una batalla en tu salud. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? ¿Alguien entiende? Una batalla no es solo Jesús contra Satanás allá en el desierto de Judea. No es solo Rusia contra Ucrania. Tú que me estás mirando, me estás escuchando, también estás en una batalla, vives en una batalla. Y vives cansado y estresado todo el tiempo. Y no se te quita ese cansancio. Porque este no es
de lo que se quitan con dormir. Tú te acuestas en la cama a dormir y no puedes dormir porque te la pasas luchando contra fantasmas. Pues te repito, en medio de la tormenta, los discípulos, los que habían comido con Jesús, que habían desayunado con Jesús, que lo habían visto caminar sobre el agua, hacer milagros, cuando en medio de la tormenta no lo conocen y dicen, es un fantasma. Tú pierdes el aliento luchando con tus fantasmas, con todo lo que te imaginas. No te dejan descansar, duermes toda la noche y te levantas estresada y cansada y te estás durmiendo en el trabajo o en la prédica por las cosas que en tu cabeza Satanás pone de lo que, y si me sucede esto, creo que pasará, y si pasara aquello, y te levantas cansada y de mal humor en la mañana porque a lo mejor dormiste la noche entera, pero no descansaste nada, porque durante todo tu tiempo de sueño te la pasaste luchando con fantasmas y demonios. Yo sé que esto es bien difícil, pero necesito que me entiendas. El enemigo solo puede ganarte en tus emociones, pero jamás en tu cabeza, donde están tus convicciones. De eso habla Saulo. No me canso de hacer el bien, porque lo que me mueve no son mis emociones, son mis convicciones. Yo sé que voy a cosechar. No sé cuánto tiempo me va a tomar. No sé en qué momento la otra persona va a cambiar. No sé en qué momento vendrá y me dirá gracias. No sé si a lo mejor nunca lo haga. Pero mis convicciones son más fuertes que mis emociones. Porque cuando no es así, hermana y hermano que me escuchas, cuando pierdes la cabeza, entonces lo que te mueven no son tus convicciones, te mueven tus impulsos. Y hablas por impulso. Y ofendes por impulsos. Te repito, y renuncias por impulsos. Y abandonas por impulsos. Y atacas por impulso. Y tienes enfrentamientos y discusiones por impulso. Y te vas de la iglesia por impulso. Y te separas de tu pareja por impulso. Y pierdes a la gente más valiosa porque te mueves por impulso. Eso es lo que Satanás quiere. Cuaresma, tiempo de conversión y paz, es para que aprendas no solamente a controlarte los viernes de Cuaresma y el miércoles, el Viernes Santo, con el ayuno, la oración. No es solo para que aprendas, es para que aprendas a dominar tus emociones y no perder tu cabeza. Yo no sé si en tu familia alguien ya perdió la cabeza, pero por favor, no la pierdas tú. Pablo tuvo toda la presión posible para perder la cabeza y nunca la perdió. No la pierdas tú. Si tu esposo la perdió, no la pierdas tú. Si tu hijo la perdió, si está en la calle, no la pierdas tú. Si tu hija la perdió, no la pierdas tú. Alguien tiene que conservar su cabeza bien puesta para que pueda ver la cosecha. El diablo quiere meterse ahí con imaginaciones, con desastre, para que de ahí baje el cansancio en tu mente. Él quiere poner tu cabeza en modo pánico, en modo ya basta, en modo ya no tolero más. O peor aún, en modo ataque, para que pierdas tu familia. Tu familia te necesita. Necesita ese líder, necesita ese San Pablo que hay ahí dentro. La batalla que estás enfrentando necesita un líder, y el líder tiene que saber qué hacer y cómo enfrentar la batalla con la cabeza, no con las emociones. Necesita conocimiento, necesita estrategias.
Pero tú estás tan ocupado luchando con tus emociones que no tienes la energía para razonar y tener los pensamientos que necesitas para llegar donde tienes que llegar. Jamás hagas lo que hizo David. Cuando se cansó de luchar, se cansó. Había vencido a Goliat, había estado luchando con el ejército de Saúl, había estado dándolo todo. Y de repente Saúl le tira una lanza para matarlo por envidia. Al que le había logrado sostener su reino, por envidia. Y David entró en el momento más bajo. Casi nunca se predica de eso. Casi nunca se predica de que Saúl lo abrumó, haciendo que durmiera en cuevas, que merodeara bajo los árboles. 600 hombres dependen de David, de su liderazgo, de sus provisiones. Estos 600 hombres tenían mujeres y niños. David tiene 2 esposas. Todo en su vida, en su hogar, en su tienda era tensión. Prediqué de eso en un programa que se lo recomiendo. Se llama Recuperarás todo lo que has perdido en mi canal de YouTube, Saulo Hidalgo Oficial. David se cansó. Escapa de un rey loco. Se cansó. Se esconde en las colinas. Se cansó. Conduce soldados, más de 1000 bocas que alimentar. Y escuche lo que dice David en el libro primero de Samuel, en el capítulo 27, versículo 1. Un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Eso dijo el campeón de Goliat. Cuando enfrentó a Goliat no estaba cansado. Se enfrentaba a lo que sea, agarraba piedra, lo que tuviera en la mano, y con lo que tuviera en la mano, ¡pum!, era suficiente. Ahora está cansado. Y ahora dice, uno de estos días ya no lo logro. Lo mejor que puedo hacer es subir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel, y podré escapar de sus manos. Libro primero de Samuel, capítulo 27, versículo 1. Eso dijo David. Sin esperanzas. Y para la mayoría sin Dios, David pone toda su concentración en Saúl. Cuelga un póster de Saúl en su pared. Y repite tantas veces, no podré con esto. Ya no puedo más. Ya no puedo más. No lo tolero más. Ya llegué a mi punto de quiebre. El nombre de Saúl lo repite tantas veces. Está tan inmerso en el cansancio que el cansancio y el temor lo controlan. Y dice, me destruirá. Antes no era así. La primera vez que se enfrentó a los filisteos en el desierto, primero de Samuel capítulo 23, versículo 2, David consultó al Señor, pero esta vez cansado. David no habla con Dios. David se habla a sí mismo. Y no busca ni siquiera el consejo de sus asesores. Cuando Saúl lo quiso matar, David habló con Samuel. A medida que los ataques continuaron, pidió consejo y ayuda a Jonatán. Cuando se encontró sin armas y sin alimentos, se refugió en los sacerdotes de Nob. Pero en esta ocasión David consulta a David. Pobre elección. Y mira el consejo que se da a sí mismo. Ya me cansé. Un día de estos me voy a morir. Ya no puedo más. ¿Se te olvidó, David, quién eres? ¿Y sabe lo que hace en el cansancio? Aquí es que está el detalle. David huye. Se va a las manos del enemigo. Cuando estás cansado y haces eso, no siempre es lo que recibes. Ya no te resistas al alcohol y te reirás por un tiempo. Cuando estás cansado de tu casa, márchate de tu casa, deja a tu esposa y te relajarás por un tiempo. Métete en los brazos equivocados, en la cama equivocada. Métete en el pecado
y te entretendrás por un tiempo, por una temporada. Eso es lo que el mundo te vende, un alivio temporal. Pero entonces te garantizo que sentirás que las garras te hunden, que las olas de culpa te golpean. Sentirás el golpe de la soledad y el fracaso se vendrá donde ti. No la cosecha, la soledad. No la cosecha, la frustración. San Pablo dice, no te canses porque a su tiempo va a venir una cosecha, pero tú te cansaste y lo único que cosechas es frustración. Como dice la Biblia, y tú te refugias y te quieres anestesiar el dolor en lugares equivocados, con falsas entretenciones. Te encanta el esconderse con el enemigo para descansar. Escuche bien, descansar trae alivio temporal. David se agota y en el agotamiento escapa, y para sobrevivir en el campo del enemigo se vende. No son las mejores horas de David, porque está cansado. Y cansado miente, habla mentiras. Lea la historia. David miente, David se vende, David derrama sangre, David huye, se deprime, y así continúa su hipocresía por 16 meses. Desde ese momento no existen salmos. Su arpa permanecerá en silencio guardada, y su cansancio lo enmudece al juglar. Las cosas se ponen peores. Sufre tanto por buscar consuelo. Lo mismo que le pasó a Sansón. Sansón no lo mataron los filisteos porque eran más fuertes que él. A Sansón lo mató su cansancio, porque fue a descansar en las piernas de una mercenaria. ¿Cómo manejas tus momentos difíciles? Esto es Cuaresma, tiempo de conversión y paz. ¿Cómo manejas tus momentos difíciles? Cuando la esperanza toma el último tren y la alegría es solo el nombre de la novia de tu vecino. ¿Cómo manejas cuando te cansas de tratar? ¿Cómo manejas cuando te cansas de perdonar? ¿Cómo manejas cuando te cansas de ayudar? ¿Cómo manejas cuando te cansas de esperar? ¿Cómo manejas cuando los meses difíciles te cansan? La gente con la cabeza dura te cansa. ¿Cómo manejas tus días oscuros? ¿Haces lo que David? Se agota, huye, se vende a sus enemigos con un frasco de pastillas o una botella de whisky o de cerveza, con una hora en el bar, un día en el salón de belleza, un día en el spa, una cirugía de este tipo, de aquella, un tatuaje de esto, de aquello, una pastilla, una semana en la playa, en el crucero. Muchas opciones para este tipo, esta forma de cura. Hacemos cantidad de locuras por ponerle energía a la vida. Triste. Por impacientes. Y sobre todo por no ir donde Dios. Porque todas esas estrategias solo insensibilizan el dolor, pero no lo quitan. Haz lo contrario de lo que hizo David. Habla con Dios. Para de hablarte a ti mismo y háblale a Cristo.
busque consejo saludable, busque corrección, busque dirección. Amamos a aquellos que nos compadecen y evitamos a aquellos que nos corrigen. Oh, como dice el libro de los Proverbios en el capítulo 15, versículo 22, cuando falta el consejo, fracasan los planes, pero cuando abunda el consejo, prosperan. Oh, mira hacia adelante. Agárrate de las promesas de Jesucristo y no te canses. No te canses. Quizás ahora en este momento los ángeles de Dios están unidos y los demonios están temblando. Quédate. Quédate luchando, quédate en la pelea. Sé generoso de nuevo, entrega tu amor de nuevo. Da una clase más. Anima a un alma más. Dale una abrazada más, como Pablo. Aguanta un garrotazo más, como Pablo. Aguanta una noche más, aguanta un mes más, aguanta un año más, no sé cuánto tiempo. ¿De dónde, Dios? Cómo me gusta ese libro primero de Samuel, pero sobre todo ese capítulo 30 en el versículo 6 que he estado predicando últimamente, cuando dice la Biblia en esta versión: y David recobró ánimo, se fortaleció y puso su confianza en el Señor. No te canses de hacer el bien. Y de hacer bien el bien. No te canses. Aunque no veas resultados. José, por último, el de la Biblia. Oh, nunca predicamos de esa parte, José. Pero después de todo el sufrimiento de José, la parte final, la más larga de su vida, fue su tiempo de cosechar lo que sembró. Después de todo su tiempo de persecución y tiempo de luchas y frustraciones, generalmente nos concentramos más en lo que él sufrió, en el abandono, en la esclavitud, en la cárcel, pero perdemos de vista que no solo sobrevivió todo el infierno que se le vino encima, sino que también fue enormemente bendecido. Perdemos de vista que sus días postreros fueron mucho mejor que sus días pasados. Sus días postreros fueron inmensamente mejores que sus días primeros. Aquí se me parece un poco al mensaje envuelto en las bodas de Caná, el vino bueno al final. Todo lo que Dios le prometió a José lo hizo realidad. Mucho más de lo que José pusiera pensar o imaginar a su tiempo. Le tomó un largo camino llegar, pero llegó. No fueron días de oscuridad, fueron años. No fueron algunas noches sin dormir, fueron cientos de ellas. El cúmulo de emociones que él tuvo que atravesar, hermano. Tú no eres la única persona cansada, que sufre, que no tolera, que ya no puede. José, el cúmulo de emociones que vivió, sin terapeuta, sin predicador, sin un canal de televisión como este, que esté ahí continuamente tratando de darte vida, con la iglesia ayudándote, toda la iglesia en conjunto tratando de levantar al mundo. Sin un amigo, sin una mamá o un papá donde descansar. Fueron años sin descanso, fueron años sin ver la más mínima posibilidad de cambio. Día tras día, lidiando con sus emociones. Semana tras semana, sin saber ni siquiera qué día es hoy. No, los ejemplos de la Biblia son para que impacten. No era justo, tal vez, que un niño de 17 años fuera sacado de todo su ambiente, todo se le derrumbara.
Pero muchas veces Dios te sacará de tus elementos. Escúchame bien. Muchas veces Dios te sacará de tu área de confort. Muchas veces Dios te sacará de tu propia gente, porque tal vez mientras estés entre tu propia gente, ellos nunca apreciarán ni valorarán lo que tú realmente eres. Dios te sacará de tu ambiente laboral. Dios te sacará tal vez de tu ambiente profesional o familiar y te llevará a uno donde tus talentos y dones puedan ser desarrollados, puedan ser vistos y puedan salir de ti y ponerse en funcionamiento. Dios te llevará de la manera más extraña, dolorosas tal vez, pero siempre efectivas, donde tus talentos puedan ser utilizados, donde tu productividad sea completa, y ahí te hará crecer, porque nuestro Dios obra de maneras misteriosas. Como decimos en la Sagrada Eucaristía, vamos a celebrar estos sagrados misterios. Dios obra de maneras misteriosas a través de las situaciones más extrañas y complejas. José salió de una familia disfuncional, complicada, donde había agresividad entre hermanos. El comportamiento era terrible hacia José. Rompieron el vínculo familiar, provocaron que el papá de José envejeciera antes de tiempo, con el corazón roto, fragmentado, criando hijos que no se respetaban entre ellos y que no respetaban ni siquiera a su padre. Este fue el escenario que Dios utilizó para formar el hombre que el mundo necesitaría, y que su propia familia, ahí está el detalle, todo lo que le hicieron y nunca se cansó. Le quitaron su túnica, pero jamás pudieron quitarle su carácter. Ahí está la diferencia. Igual que Saulo de Tarso, ese que escribió "No te canses de hacer el bien", tenían los dos la misma característica. Eran capaces de salir de lo peor y llegar a lo mejor. Hombres tan capaces de tener esa clase de amor, en su corazón, tan fuerte, tan poderoso, capaz, lo hacen capaz de soportar y superar todos los obstáculos que una persona pueda manejar. Y es el mismo Saulo, San Pablo, que escribe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Aquella cátedra del amor. Voy a leer de la versión de la Biblia Dios habla hoy. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo. Soportarlo todo. No cansarse. No te canses. Te quiten. Te eliminen. No físicamente, sino emocional, profesional, hasta familiarmente. La historia de José se describe en el libro del Génesis, el primero de la Biblia, el libro de los comienzos. Es como si Dios nos dijera que desde el comienzo no va a ser fácil.
que lograrás cosas grandes, las que sueñas, pero no lo harás hasta que no pases por pruebas para que seas probado. José, a pesar de haber sido víctima de intento de asesinato, literalmente, tirado en un calabozo como un animal, le dieron la espalda. Yo sé que tú me entiendes, hay mucha gente que a ti te han dado la espalda, de tu propia familia, esperando que te caigas y te hagas pedazos. Por supuesto que sí. Tú no puedes vivir en este mundo y no tener enemigos y haters y gente que te critique y quiera quitarte del camino, gente que te humille. Eso es parte de este mundo, no todos van a quererte. El problema de José eran sus hermanos. Y cuando él se encuentra con ellos, él tiene el poder de vengarse, de aniquilar, de sacarlos del medio, de eliminar la fuente de alimentación, quitarles al alimento y verlos, observarlos, morir lentamente. En cambio, José no se cansa. Y lo único que hace es llorar. Ellos lo tiraron en el pozo y él no lloró. Le arrebataron la ropa, no lloró. Le destruyeron su túnica, no lloró. Lo separaron del amor de su padre, no lloró. Lo vendieron como esclavo a los madianitas y no lloró. No lloró en casa de Potifar. No lloró cuando lo metieron en la cárcel. No lloró cuando el copero del rey lo olvidó. Nunca lloró. José no llora tan fácilmente. No es fácil de quebrar. Pero cuando se encuentra con sus hermanos, no puede dejar de llorar. La única vez yo hubiera llorado cuando me arrancaron todo, me quitaron todo. No te canses. Y por eso hoy tenemos el pueblo de Israel. Por eso vino David, por eso vino Elías, Eliseo, por eso vino Ezequiel, Daniel, Jeremías, por eso vinieron los profetas, por eso vino el templo, por eso vino la gloria de Dios, por eso vino el Mesías, hijo de David. A su tiempo, sigue haciendo el bien. ¿Alguien me escucha? ¿Has tenido tantos problemas que te has cansado? ¿Te has partido en dos? ¿Cómo puedes olvidar lo que te hicieron? José sabe que lo que le hicieron no fue por accidente. No estuviste ahí cuando te necesité. Me dejaste solo, me abandonaste, me despreciaste, me fallaste. Me humillaste, yo no te debo nada. Y el tiempo ha pasado y ahora me necesitas. Y el tiempo ha pasado y ahora me llamas. Y el tiempo ha pasado y ahora me buscas. Y el tiempo ha pasado y ahora tú has cambiado. Tendrás el corazón, hermana y hermano, para que lo mejor de ti sea lo que salga de ti cuando estés atravesando lo peor de ti. Hermana y hermano, puedes comprender este mensaje. Puedes comprender. ¿Sacarás lo mejor de ti o te dejarás llevar por lo peor de ti? La lógica te dictará la respuesta. ¿O será Cuaresma, tiempo de conversión y paz, el Espíritu Santo quien te dicte lo que debes hacer? ¿Será tu lógica o será tu carácter? Cada uno tiene su batalla. Hermana y hermano, hoy no te canses de hacer el bien. Vamos a orar, el tiempo se nos terminó. Padre, te bendigo, te alabo, te glorifico por este tiempo, esta oportunidad de unirme a tantos cientos de miles de personas a través de estas 17 estaciones de televisión a nivel mundial. En este momento de crisis, de desesperación, en el que tal vez tanta gente ha perdido sus sueños, que tanta gente como a José lo tiraron en un pozo, pero no se perdieron sus sueños. No se perdieron. Cuando perdieron lo más valioso, no se perdieron. Cuando se ríen en su cara, no se pierden sus sueños.
cuando el dinero te falta, cuando el cáncer regresa, cuando el problema sigue ahí, ellos no se cansan. Cuando él no cambia, cuando ella no cambia, ellos no se cansan. Como no se cansó Jesucristo, que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Danos esa clase de amor, porque seguro, si empujamos el punto de quiebre, el punto en que digo ya no puedo más, me ejercito, es falta de forma. Es falta de forma lo que nosotros tenemos. No estamos en forma, no estamos en forma. Ayúdame a estar en forma, porque si estoy en forma aguantaré más, empujaré las pesas más tiempo, cargaré más carga, correré más lejos, aguantaré más tiempo. Pero la señal de que no estoy en forma es que me canso inmediatamente. Gracias por hablarnos en este día. Gracias por bendecirnos en este mensaje de Cuaresma, tiempo de conversión y paz. Gracias, pueden seguirnos, hermanos y hermanas, en nuestro canal de YouTube, Saulo Hidalgo Oficial. Que Dios les bendiga, ha sido un verdadero privilegio compartir con ustedes. Adelante, Cuaresma, tiempo de conversión y de paz. Que Dios les bendiga.